Bien, habíamos quedado en que bíblicamente es imposible de probar que los discípulos de Jesús realizaran la cena del Señor cada domingo. Pero ¿qué hay de los documentos extrabíblicos? Hablemos de uno de los más antiguos, la Didache o la Didache. Bueno, una página católica dice que este documento, ¿cierto?, se caracteriza por su antigüedad y es datada su composición entre el 40 y 90 del primer siglo. Y dice ahí al final de que la lectura de la Didache es muy importante para el estudio serio y honesto de la Biblia y los primeros cristianos. Veamos a ver si realmente este documento nos puede servir para un estudio realmente serio y honesto de la Biblia. Hablábamos de la datación. La página católica menciona entre el 40 y el 90. En esta otra página se nos menciona de que su datación puede ser entre el 50 al 70. Otros la sitúan entre comienzos del siglo II o mediados del siglo II. Entonces vemos de que no hay una certeza en cuanto a su datación. También se dice de que del autor no se puede afirmar nada, no se conoce su identidad, incluso no se sabe si fue uno o fueron varios. Es interesante de que se diga que la Didache fue compuesta de manera progresiva a partir de varios materiales literarios preexistentes, algo así como retazos que fueron juntados o unidos. Por eso dice al final, la diversa procedencia de estos materiales unida a la imprecisión de la datación ha permitido hablar de uno, dos o incluso tres autores actuando en sucesivas épocas, así como, ojo, un interpolador responsable de ciertos pasajes. Entonces, teniendo en cuenta que ni la datación es precisa, de que no se conoce la identidad de quien la escribió, de sus influencias variadas, y de que posiblemente también hay un interpolador, podríamos asegurar de que la Didache sirve para un estudio serio y honesto de la Biblia. Aún así, hay que reconocer que es un documento antiguo y de mucha importancia. Analicemos lo que dice sobre la Eucaristía cristiana. En el capítulo 9 se menciona el tema de la Eucaristía. Se habla de los elementos claves de la Cena del Señor, que son tomar la copa, compartirla, también partir el pan, eklatsen artom, ¿cierto? La Eucaristía es dar gracias, Eucaristei. Y aquí se mencionan unas oraciones y bueno, algunas palabras que difieren mucho en lo que dicen los evangelios y lo que dice Pablo, pero que conservan la esencia de una cena del Señor o una Eucaristía como se interpreta en la Iglesia Católica. El problema radica en el capítulo 14, donde ya después de hablar de otros temas, habla sobre reunirse en el primer día de la semana, el domingo lo traducen aquí, para partir el pan. Pero por ningún lado se menciona el vino ni la copa, ni se habla de la Eucaristei. Entonces queda la inquietud de si realmente este capítulo se refiere a una cena del Señor. Por eso dice este documento al final, este análisis, en cuanto a la naturaleza del ritual, no está claro si se trata de un ágape, una Eucaristía o alguna de las posibilidades intermedias. Entonces, realmente la Didache no sirve para comprobar si realmente estos cristianos primitivos celebraban en el primer siglo la Cena del Señor cada domingo o cada año. Por lo tanto, tenemos que recurrir a un documento más preciso que habla de este tema, que es la Apología de Justino Mártir. Ya después de mediados del siglo I, él escribe en su Apología de que en el día llamado del Sol se reunían los cristianos de estos lugares para partir el pan y el vino. También menciona el agua, no sé de pronto ese detalle del agua por qué lo mencionan. Igualmente daban oraciones, daban gracias, la Eucaristei, gracias, acción de gracias, y se le daba a los participantes e incluso se le llevaba a los ausentes. Bueno, aquí sí prácticamente sí hay una, digamos, descripción de la Cena del Señor o la Eucaristía, como le llama la Iglesia Católica,
Se menciona que el primer día de la semana, el domingo, se reunían estos cristianos para realizarla y se mencionan los elementos típicos de la Cena del Señor. Entonces alguien dirá, no, es la prueba definitiva de que los cristianos primitivos celebraban la cena cada domingo. Pero todavía falta algo importante en el tema, algo que es esclarecedor y revelador. Veamos. Hablemos de los cuartodecimanos. ¿Quiénes eran? Bueno, se conoce como práctica cuartodecimana la costumbre antiquísima de celebrar la Pascua el día 14 del Nisan, es decir, el día de la primer luna llena luego del equinoccio de primavera, a la manera judía, conforme se celebraba la Pascua judía. O sea, estos cuartodecimanos, estos cristianos primitivos, celebraban la Cena del Señor cada año el día 14 del primer mes judío. Pero entonces la pregunta es, en el cristianismo primitivo, ¿cuál fue la práctica original? ¿La cuartodecimana o la dominical? Vamos a ver qué pruebas hay de que fue la práctica cuartodecimana la original. Esta práctica fue seguida por uno de los cristianos más insignes del siglo II, que nació en el siglo I, pero su obra se desarrolla en el siglo II, y este cristiano es Policarpo. Se dice que él fue discípulo del propio apóstol Juan y que conoció a muchos de los apóstoles. Este obispo de Esmirna, de una de las 7 iglesias de Asia, era defensor de la práctica cuartodecimana. Lo mismo que Melitón de Sardes, otro cristiano insigne, pero ya después de mediados de siglo, inclusive contemporáneo con Justino Mártir. Aquí vemos enfrentadas las dos opiniones, la dominical y la cuartodecimana, entre Melitón y Justino. Bueno, Ireneo escribió de que Policarpo visitó en Roma a Aniceto, el obispo de esta ciudad, en el año 155, o un poco antes más bien, en el año 150, para tratar precisamente el tema de la costumbre de la Cena del Señor. ¿Qué pasó? Bueno, Ireneo escribe de que ni Policarpo convenció a Aniceto de celebrar la cena cada año, ni Aniceto convenció a Policarpo de celebrarla cada domingo. Pero noten en lo que escribe Eusebio, en su historia eclesiástica, de que Policarpo basa su posición cuartodecimana en la autoridad de los apóstoles, mientras que Aniceto se dejaba guiar por la costumbre de los presbíteros de Roma. La costumbre dominical, dice Sosímeno, un historiador del siglo, creo que el siglo IV, ya tirando al siglo V, Sosímeno dice que la costumbre se originó en los días de Sisto I, o sea, cerca del año 120. Pero Sosímeno escribe en el siglo IV, siglos después de estos acontecimientos, y no da ninguna prueba real de que la costumbre se hubiera originado en estos tiempos. Mientras que los cuartodecimanos sí dan pruebas de que la costumbre era celebrar cada 14 del Nisan. Veamos. La controversia se intensificó y ya en el año 190, cerca del final del siglo II, se originó, digamos, una disputa más fuerte. Aquí es donde aparece Polícrates de Éfeso, ya que Víctor, el obispo de Roma, quiso excomulgar a todos los que celebraban la Cena del Señor cada 14 del Nisan. ¿Qué hicieron los obispos de Asia bajo la autoridad de Polícrates? Veamos lo que él escribió. En líneas generales, él escribió que nosotros observamos el día genuino, ni le agregamos a eso o tomamos de allí, porque en Asia grandes luces han dormido, grandes hombres de Dios, los cuales se levantarán de nuevo en el día de la manifestación del Señor, en el cual vendrá con gloria del cielo y levantará a todos los santos. Entonces él aquí da las pruebas de la práctica cuartodecimana como original. Habla de Felipe, uno de los 12 apóstoles. Habla de, más adelante, como vemos, también habla de Policarpo de Esmirna. Y habla de otros obispos de Asia que, como prueba de que se celebraba la Cena del Señor cada 14 del Nisan. Dice al final, o en esta parte, todos estos observaron el 14º día de la Pascua según el Evangelio, desviándose en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe. Pues aparte de que Polícrates habla de que el Evangelio es el que propone el 14 del Nisan, dice que también muchos hombres insignes del cristianismo primitivo la efectuaban ese día.
Veamos qué sigue diciendo Polícrates. Dice más adelante de que Polícrates dice de que él ha seguido la tradición de sus parientes y de todos los personajes que él menciona. Dice al final también de que él no tiene miedo ni está intimidado por las amenazas de Víctor, el obispo de Roma, porque, como dijeron los apóstoles, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces Polícrates nos da pruebas concluyentes de que la práctica cuartodecimana era la original. ¿Qué pasó con Víctor? Bueno, al recibir esta carta, como ya habíamos dicho, intentó excomulgar a todos los obispos de Asia, pero no lo logró gracias a la intervención de Ireneo. Más adelante la controversia se siguió desarrollando y fue en el concilio de Arles, en Francia, donde se pretendió hacer obligatoria la costumbre romana del día domingo y suprimir cualquier otra celebración otro día, ¿no? ¿Quién intervino después en esta controversia? Nada más ni menos que Constantino, quien en el año 325 en el concilio de Nicea se propuso resolver el desacuerdo y categóricamente emitió el decreto que ordenaba celebrar la Cena del Señor cada domingo. Por lo tanto, es interesante argumentar también, antes de dar el punto final, en qué se basa o cuál es el argumento de Constantino para haber establecido esta fecha. Como se ve en este documento, básicamente él habla de que sería una sujeción humillante a la sinagoga el celebrar la Cena del Señor cada 14 del Nisan. ¿Qué significa esto? De que lo que Constantino alegaba era antisemitismo puro. Catalogaba de judaizantes a los que celebraban la conmemoración de Jesús, de la muerte de Jesús el mismo día en que murió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que gracias al antisemitismo de Constantino se prohibió la práctica cuartodecimana, se les acusó de herejes y cismáticos, cosa que no sería rara de ahí en adelante, de la de perseguir y acusar de herejía y cismatismo a quienes no estuvieran de acuerdo con la iglesia romana. Bueno, en conclusión, hay otra razón de por qué Constantino propuso la celebración dominical o se inclinó por esta. Como dice en este documento, el Codex Justinianus, dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen, ojo, el venerable día del sol. Entonces Constantino muestra claramente de que se inclina por el domingo porque es el día de su venerable o adorado día del sol. Es conocido el mitraísmo de Constantino y esto hizo de que se inclinara por digamos, avalar la celebración dominical de la Cena del Señor. De esa manera Constantino mató para el cristianismo apóstata la celebración cuartodecimana. Pero muchos a lo largo de los siglos han conservado esta verdad bíblica de celebrar la Cena del Señor cada Pascua judía. Muchos cristianos primitivos lo hicieron y se fueron llamados cuartodecimanos al inicio y después fueron llamados herejes y cismáticos. Pero hay una sola verdad, y es que la muerte de Jesús fue un sacrificio pascual de mayor valor, pues dio a la raza humana la oportunidad de conseguir una salvación mucho más grandiosa. Por consiguiente, los cristianos verdaderos celebran la conmemoración de la muerte de Cristo en el día de la Pascua judía, el mismo 14 del Nisan, porque se sabe que una conmemoración es una celebración anual. Invitamos a todas las personas sinceras a que lo hagan de esta manera.